Muy buenos días, yo soy la doctora Giselle Durán, cirujano general y coloproctólogo. Soy profesora de la Cátedra de Clínicas Quirúrgicas y Terapéuticas B de la Escuela Vargas de Medicina. Para el día de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante, es una de las patologías quirúrgicas más frecuentes a nivel mundial, como lo es la apendicitis aguda. Para dar inicio, quiero que vean más o menos el índice de la programación de hoy. Vamos a hablar un poco sobre anatomía, fisiopatología, clínica, métodos diagnósticos, los distintos scores diagnósticos que utilizamos en la actualidad y, por supuesto, el tratamiento de esta patología. Para iniciar, bueno, como había dicho en la introducción a la clase de hoy, la apendicitis aguda es la causa más frecuente de consulta en una emergencia quirúrgica a nivel mundial. La bibliografía reporta que cerca del 8% de la población mundial de los países occidentales van a desarrollar apendicitis aguda en algún momento de su vida. Si bien la incidencia se reporta con mayor frecuencia entre los 10 y los 30 años, es una patología que puede presentarse a cualquier edad. Se caracteriza, como ya deben saber, por la inflamación del apéndice secal y puede tener una variación clínica bastante rica, muy variada, lo que ofrece en algunas ocasiones cierta dificultad para su diagnóstico, sobre todo en algunos grupos poblacionales, como niños, ancianos, mujeres embarazadas, pacientes con obesidad y pacientes con patologías crónicas que los inmunosuprimen. Por lo tanto, en la actualidad se acepta que hasta un 15% de las apendicectomías tengan como resultado apéndices normales, ya que una vez que ha sido diagnosticado o al menos sospechado, la indicación de la apendicectomía o exploración quirúrgica está bastante aceptada. Para hacer un pequeño recuento anatómico, debemos recordar que el apéndice secal embriológicamente está derivado del intestino primitivo, intestino medio. Se forma a partir de la 8ª semana de gestación como una evaginación del ciego. Está irrigado por la arteria apendicular, que es rama de la ilioceco-apendiculares, que a su vez es rama de la arteria mesentérica superior. Puede llegar a medir entre 6 a 10 centímetros y tener un grosor hasta 5 milímetros. Está ubicado a 2 centímetros de la válvula iliocecal en la confluencia de las tenias del colon ascendente. Tiene múltiples variaciones anatómicas, sobre todo de su punta, como lo podemos ver en esta imagen superior derecha. Tenemos la presentación pélvica con retrocecal y subcecal, que son menos frecuentes, y la presentación laterocecal, que es la más frecuente. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede en nuestro cuerpo para que se pueda producir una apendicitis aguda? Básicamente, el principal problema que se presenta es la obstrucción de la luz del apéndice, ya sea por fecalitos, parásitos, restos de heces fecales, etc. Al iniciar esta obstrucción va a aumentar la presión intraluminal del órgano, lo que va a afectar de forma directa el flujo sanguíneo tanto de pequeñas arterias como venas, al igual que su drenaje linfático, lo que se va a ver reflejado en la inflamación del órgano y, por supuesto, patológicas y anatomopatológicas que están descritas en esta patología. Una vez que se haya instaurado la obstrucción de la luz de este órgano, entonces vamos a entrar en la fase congestiva o catarral, que ocurre en las primeras 12 horas de iniciado el cuadro, donde vamos a ver dilatación con leve inflamación del órgano de todos aquellos vasos pequeños, como del aumento de la presión intraluminal. Pasadas estas 12 horas, entre las 12 y las primeras 24 horas, entonces se presenta ya la traslocación bacteriana grueso, y entonces se presenta la fase supurativa o flegmonosa, donde además de la inflamación del órgano y de la vasodilatación, donde se va a evidenciar secreción purulenta. Si continúa el proceso infeccioso sin ser controlado dentro de las primeras 24 a 36 horas, entonces ya el flujo sanguíneo se ha comprometido, tanto el venoso como el arterial, y empieza entonces, y es donde vamos a ver entonces isquemia, digamos, segmentaria o posterior a las 36 horas, entonces esa pared que está isquémica puede adelgazarse y perforarse. Y en este momento entonces estamos ante la presencia de una fase probablemente de peritonitis apendicular.
Ahora, clínicamente, ¿cómo vamos a poder evaluar a este paciente? ¿Qué síntomas nos va a referir con mayor frecuencia? En la bibliografía está descrita la cronología de Murphy en un 60 a 70% de los pacientes. Y esta se describe por el dolor que inicia a nivel del mesogastro o el epigastro y que posteriormente se desplaza hacia el cuadrante inferior derecho, la pérdida de apetito, náuseas y vómitos. Esa es una triada que normalmente se presenta en la gran mayoría de los pacientes. Sin embargo, hay otros síntomas que también pueden estar asociados. Por ejemplo, la distensión abdominal, el estreñimiento o la diarrea, la fiebre o la febrícula, que pueden acompañar estos síntomas iniciales. Debemos recordar que en las primeras horas de instaurado el cuadro apendicular, el dolor que se presenta se describe como visceral. Por lo tanto, el paciente no va a poder determinar con exactitud la presencia del dolor ni describirlo de forma exacta. Por eso siempre lo refieren como un dolor leve que se inicia a nivel del epigastro y que o mesogastro, y posteriormente cuando el dolor es somático es porque ya hay alteración del peritoneo parietal y entonces el paciente describe la migración de ese dolor hacia el cuadrante inferior derecho donde persiste. Otros síntomas menos frecuentes. Ahora, una vez que hayamos hecho una buena anamnesis de este paciente, haber indagado de forma exhaustiva en el inicio de sus síntomas y intensidad de los mismos, pasamos entonces al examen físico. En la palpación del abdomen, una vez que hayamos hecho la evaluación general del paciente y su examen físico, digamos cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, entonces vamos a evaluar si está este diagnóstico. Hay muchos signos apendiculares descritos en la bibliografía, sin embargo aquí traigo los más frecuentes. Por ejemplo, atómica que podemos evaluar ubicando una línea imaginaria que va desde la cicatriz umbilical hasta la espina anterolateral superior. Dividimos esa línea imaginaria en 3/3 y en la unión del tercio de McBurney. Si hacemos una palpación profunda de ese punto y el paciente resta de McBurney o signo de McBurney positivo. Otro de los signos que podremos evaluar es el signo de Rosen, que no es más que el desplazamiento atravesando el colon transverso, que hayamos hecho la maniobra con una de nuestras manos, moviendo de forma continua ese ciego. Si el paciente refiere dolor, tenemos el signo de macrositis aguda, pero que es positivo si al hacer una descompresión, incluso a la palpación profunda. Es un signo de otro signo muy característico, sobre todo en la ubicación anatómica de un apéndice retrocecal, es el signo del obturador. Podemos evaluarlo pidiéndole al paciente que flexione la rodilla y haciendo una flexión de cadera. Podemos evaluar haciendo una extensión de la cadera. Si el paciente refiere dolor ahora, entonces estaríamos hablando de una otra a nivel del paciente que es caerse sobre sus talones con todo el peso. Si produce dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, esta maniobra, entonces, junto con estos signos positivos del examen de apendicitis aguda, diagnóstico certero de sus síntomas y de los mismos signos, entonces tendríamos que, por supuesto, hacer otros estudios radiológicos si existe la duda de que debamos entonces poder evaluar al paciente para llegar a confirmar este diagnóstico. Uno de los, digamos, estudios de imagen que con mayor frecuencia utilizamos, que es más económico, fácil de acceder, es la ecografía abdominal. Una vez que hayamos hecho, como ya les mencioné, la anamnesis y el examen físico, entonces vamos a usar los estudios de imagen y los estudios de laboratorio para complementar ese diagnóstico y esa orientación diagnóstica. Entonces, si tenemos la duda o la sospecha de una posible apendicitis aguda, realizamos laboratorios y obtenemos una leucocitosis con desviación a la izquierda, con neutrofilia, PCR y BCG positiva y un examen de orina que normalmente está sin alteraciones, entonces debemos confirmar el diagnóstico por ecografía. Por ejemplo, ¿cuáles son los signos ecográficos que vamos a evaluar? Tenemos un apéndice no comprimible con un diámetro de doble pared mayor a 6 milímetros, dolor al paso del instrumento en la fosa ilíaca derecha, mayor escogenicidad de la grasa periapendicular, que habla de inflamación periapendicular, la presencia del apendicolito y líquido a nivel del cuadrante inferior derecho. Estos son signos ecográficos indirectos de apendicitis aguda. Tiene una sensibilidad del 85% con una especificidad que llega al 90%.
Sin embargo, podemos decir que la tomografía abdominopélvica con doble contraste es el estudio gold estándar para el diagnóstico imagenológico de la apendicitis aguda. ¿Y cuáles son entonces esos signos? Los signos apendiculares que vamos a observar a nivel de la tomografía es el espesor con doble pared apendicular mayor a 6 milímetros, un engrosamiento de la pared apendicular mayor de 2 milímetros, el realce de la pared apendicular y la hiperdensidad también de la grasa periapendicular. Y por supuesto la presencia o no de la apendiculitis. Este estudio tiene una sensibilidad del 95% con una especificidad que llega hasta el 96%. Como vemos aquí en la imagen inferior, podemos ver entonces ese aumento grosor del apéndice cecal con realce de su pared y que generalmente no entra el contraste por vía oral porque obviamente está obstruido. Existen escalas a nivel internacional que se han desarrollado, escalas clínicas y paraclínicas, que nos ayudan entonces a orientar un poco el diagnóstico. Existe la escala de Alvarado, que es una de las más famosas y las más usadas, y tenemos la escala de Ayr. La escala de Alvarado es una escala de puntuación diagnóstica, clínica y paraclínica, donde toma en cuenta 3 parámetros que se describen en la siguiente imagen como síntomas, signos de laboratorio. Cada uno de esos síntomas, signos y parámetros de laboratorio van a aportar una cantidad de puntos que sumado nos van a dar entonces como resultado las probabilidades de presentar o no presentar esta patología. En la escala de Alvarado, una puntuación igual o menor a 4 puntos tiene baja probabilidad de una apendicitis aguda, de 5 a 6 puntos son puntos consistentes con apendicitis, pero no es diagnóstico, por lo tanto tendríamos que complementarlo con algún estudio de imagen. 7 puntos tiene alta probabilidad de apendicitis y ya los 9 a 10 puntos es una certeza de apendicitis aguda. También tenemos la escala de Ayr que tiene los mismos parámetros pero desglosados de una manera diferente con una puntuación también diferente. De 0 a 4 puntos es una probabilidad baja, de 5 a 8 puntos es probable y de 9 a 12 es una alta probabilidad de apendicitis aguda. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, tanto clínico inicialmente como complementado con nuestros estudios de laboratorio y de imagen, entonces el tratamiento ideal, gold estándar para la apendicitis aguda es la apendicectomía o extirpación del apéndice cecal, que puede realizarse de 2 formas. Ya por vía laparoscópica, como lo vemos en la imagen de la izquierda, que es la más frecuente y con la que se hace a nivel mundial, y la vía abierta, que es la, digamos, convencional, la tradicional, la que inicialmente se hacía y que todavía se hace en algunos centros de nuestro país. ¿Bien? Espero que les haya gustado esta clase. Es una clase muy sencilla de una de las patologías más frecuentes en la cirugía general que podemos complementar en otras clases. Gracias.